Gloria a Dios, este es el evangelista R.D. Cervantes. Escúchanos cada martes y sábado a las 9 de la mañana con El Cielo y Mundo. Heaven and Earth Ministry con el evangelista R.D. Cervantes. Teléfono 210-303-8184 para oración y Dios me los bendiga. Gloria a Dios. Estás escuchando el ministerio El Cielo y Mundo aquí en el cable. Es un placer llegar a sus hogares, es un placer llegar a sus lugares. La tema de este día es la palabra irrevocable. Irrevocable. Esto se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 29. Porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Vamos a leer el libro de Samuel, capítulo 1, versículo 8, 9, o como el Señor nos mueva. La palabra de Dios nos dice en el libro de Samuel, capítulo 8, la palabra de Dios nos dice: y aconteció que Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. En el Antiguo Testamento vemos a un hombre que se llamaba Saúl. Vamos ahorita a entrar en el nombre de Saúl. Un hombre que la palabra de Dios nos dice que su vida era de la tribu de Benjamín, llamado el primer rey, y su fracaso como rey. Este es el primer rey en el pueblo de Israel, Saúl. ¿Qué cosa, mi hermano? De ver un profeta, un rey, un enviado, un escogido de Dios caer de la gracia de Dios. Esto me llevó mucho contemplamiento para buscar, estudiar por cómo una persona tan llegada a Dios, o con los poderes, o con el Espíritu Santo, que era temporal en esos tiempos, fracasar, mi hermano. Esto me llevó a mí complejo para tener que buscar cuál era la razón que esta persona cayó. En estos últimos tiempos muchas personas tienen la promesa del Espíritu Santo, vemos que también fracasan. ¿Qué es el resultado? ¿Qué es el problema? Vamos a estudiar aquí a Saúl, la razón que él fracasó, mi hermano. La razón que Saúl fracasó. Vemos que en el libro de 1 Samuel, capítulo 8, vemos que Samuel, mi hermano, era el profeta. En esos días se decía que era vidente, queriendo decir seer. Vemos que la palabra de Dios nos dice que aquí Samuel ya había envejecido, y el nombre de los primogénitos era Joel y Abías, y que eran jueces. En ese tiempo había profetas, que era Samuel, y sus hijos, que eran jueces. En ese tiempo así no se gobernaba. Pero vamos a ver que Saúl iba a ser el primer rey. ¿Cuál razón Dios lo llamó a rey, mi hermanos? Dios siendo un Dios omnipotente, Dios siendo un Dios que conoce el principio y el fin de toda persona. ¿Por qué escogió Dios a una persona que iba a fracasar? ¿Por qué escoge Dios personas que comienzan bien en la obra de Dios y terminan desmayando, mi hermano? Terminan fracasando. ¿Cuál es el motivo? ¿Podía haber hecho Dios un error en escoger aquí a Saúl, mi hermanos? ¿Podía haber hecho algo que Dios se equivocó? No, mi hermano. Vemos que la palabra de Dios nos enseña que los ancianos, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. ¿Cuál era la razón? Vamos a ver aquí que los hijos, en el versículo 3, no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras a la avaricia, dejando sobernar y pervirtiendo el derecho de Dios, mi hermano. Estos hijos eran rebeldes, los dos hijos de él. Vemos que la palabra de Dios nos enseña que había una maldición, podemos decir en esa manera,
en los profetas que tenían hijos, como en estos últimos tiempos, tenemos a muchos hijos que están desordenados dentro de la casa, que casi revolcan la casa, mi hermano. Pero nosotros no vamos a perder esperanza. Nosotros no vamos a perder de lo que Dios ha puesto en vuestros corazones, que Dios nos ha cambiado. Pero vemos que el pueblo vino a Samuel y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constituyen ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero vamos a ver aquí la conclusión. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Qué cosa tan terrible, mi hermano. Qué cosa tan fea de despojarse de Dios y seguir como el mundo queriendo un rey, mi hermanos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día de que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la palabra irrevocable. Irrevocable. Dice su palabra aquí una vez más, la vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 11, nos dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Mi hermano, Dios nos va a escoger. ¿Qué es el hombre para que Dios se fije en el hombre? Es menor que los ángeles, pero Dios ha hecho un pacto con el hombre, queriendo decir que Dios nos da vuestros dones, mi hermano. Pero hay de vosotros si nos usamos estos dones en la manera para hacer ganancia, como lo hizo en el libro, como lo hizo Balaam en el Antiguo Testamento, para ganancia, mi hermano, para dinero, para prestigio o para tener, mi hermano. Estamos en los últimos tiempos y eso es lo que está aconteciendo con los dones de Dios. Cuidado, mi hermano. Dios dice su palabra, porque irrevocables son los dones, pero vas a dar cuenta. Vas a dar cuenta en todo lo que has hecho. No se te va a terminar el mundo, pero hay de ti que no seas como los hijos de Samuel, Joel y Abías, que Dios los tuvo que quitar antes de su tiempo. No vas a ser como los hijos de Aarón, que trajeron fuego distinto, fuego, dice, extraño a la presencia de Dios, y Dios los tuvo que consumir, mi hermano. Eso es la paga del pecado. Aunque es irrevocable el don que tienes, en ese día te va a requerir Dios que cites con lo que Él te dio. Por eso estamos hablando de esta manera. Fue irrevocable lo que Dios llamó. Dios llamó a Saúl. Dios llamó a esta persona para que sea un rey, mi hermano. Pero si esta persona se sale de la obediencia de Dios y se va a la incredulidad o se va a los ídolos, mi hermano, Dios lo va a permitir por un tiempo, pero lo va a quitar. Tarde o temprano Dios no puede ser burlado, sino todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Dios lo tiene que quitar, mi hermano. Y hay de vosotros que Dios los traiga a cuenta, tal vez en el día del juicio, que no va a ser en el trono de Jesús, sino va a ser en el trono blanco. Y muy pocos la van a hacer en el trono blanco. Hoy tengo que aumentarle esto, mi hermano, mi hermana, persona o hombre o mujer, hijos o hijas, jóvenes que están escuchando hoy en este día este programa. Es tiempo que busques a Dios. La venida de Dios está cerca. En este momento tienes que abrir tu corazón y que Cristo entre en tu vida. La palabra de Dios dice, buscar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, para que puedas entrar al reino de Dios. Y deja que Dios te guíe. Ahorita hacemos una oración al último. Vemos que la palabra de Dios nos dice que por causa que este pueblo estaba buscando a tener un rey y no dejar a Dios que lo siguiera, porque este pueblo a la vez no conocía a Dios como el pueblo antiguo que salió de Egipto, que sí conoció a Dios,
que cuando Dios se bajó en la montaña que comenzó los relámpagos, cuando Dios se bajó y comenzó a temblar la tierra y la montaña, cuando cayeron rayos y truenos, cuando se bajó humo, mi hermano, la gente se espantó y cayó a cara, mi hermano, postrado, porque tenían miedo. Pero cuando se bajó Moisés de ahí, le dijeron: te oímos a ti mejor, Moisés, a ti te vamos a oír, todo lo que tú digas te haremos caso. ¿Cómo comenzamos bien, mi hermano? Pero terminamos siendo pecado. Por eso Dios le decía a Samuel: no te han desechado a ti. Este pueblo busca un rey. Dios le dijo a Samuel: dile a este pueblo el yugo que este rey les va a poner para que tengan rey. Pero el pueblo de todas maneras tapó oído y prefirió tener un rey como el mundo, como las naciones alrededor de ellas. Y hasta la fecha vemos que el hombre, ya tenemos más de 6,000 años, mi hermano, y el hombre todavía con la rienda suelta sigue su pecado, se ha olvidado de Dios. Pocos son los que son escogidos, muchos son los llamados, pero pocos son los que son escogidos, mi hermano. Saúl aquí podemos decir que no lo entiendo, mi hermano. Dios le dio el Espíritu Santo, queriendo decir el Espíritu Santo en él, que dice la palabra de Dios. Vemos en el capítulo 10, en el versículo 6, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Qué tan poderoso es el poder de Dios, que lo cambió de un hombre humano de carne y lo hizo un hombre espiritual? El Espíritu Santo era temporal en esos tiempos, pero hoy, mi hermano, hoy el Espíritu Santo es permanente mientras nosotros le damos el espacio para vivir y andar y hacer en obediencia, seguir palabra de Dios y a Jesús y el camino que nos ha dejado. Parte de eso no podemos llegar, mi hermano, no podemos llegar a Dios sin el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando Dios le dijo a Samuel: dale lo que quieren, mi hermano, Dios conocía a Saúl, lo escogió, Samuel lo ungió, este hombre cambió, este hombre profetizó con los profetas, pero podemos ver que este hombre cayó profetizando y se desnudó, mi hermano. Todavía en este hombre, porque hizo esa cosa de desnudarse profetizando, vía rebelión. ¿Cómo? Mucha iglesia dice: el que trae el Espíritu Santo de Dios, el espíritu del diablo no puede entrar. Pero ¿cómo, mi hermanos? Fracasó. Les tengo que decirlo como yo creo, mi hermanos. Fui a una iglesia. Estaba escuchando a un visitante con un mensaje que duró casi 1 hora y media o 2, mi hermano. Se me decía que nunca iba a terminar. Su título: libre albedrío. Ya saben ustedes, como la palabra de Dios nos enseña, no tengo que decirlo yo. Lo digo para que ustedes sepan. Pero dice que estuvo hablando, no importa fuera de Dios o en adentro de Dios, siguiendo a Dios, buscando de Dios, caminando con Dios, tenemos todavía libre albedrío. La palabra de Dios no enseña eso. Escoge hoy el camino que vas a seguir. La palabra de Dios nos dice por muchas maneras: ¿quién es tu siervo? El que sirves es tu siervo, mi hermano. La palabra de Dios dice: no puedes servir el mundo y servir a Dios, mi hermano. Pero este hermano estaba hablando de libre albedrío. Cuando se lo truje a la atención del pastor, le dije: hermano, está en error este hermano que está predicando. Está en error que tenemos libre albedrío. ¿Por qué estoy hablando de esto, mi hermano? Estoy hablando de esto porque es irrevocable los dones de Dios. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero vas a dar cuenta. A él, pastor, le dije eso, dijo el pastor: hermano, Saúl pecó, Samuel pecó, a mí Saúl pecó, David pecó. Y comenzó a darme nombres, hermano. Saúl pecó, pero no buscamos por qué pecó.
Hermano, Dios te va a dar lo que tú quieres. Si tú le pides a Dios cosas que no está en línea con la palabra de Dios y le pides, Dios te quita el espíritu y te da lo que tú quieres. Este pueblo estaba en desobediencia. ¿A poco Dios le iba a dar un hombre que pudiera gobernar un pueblo en desobediencia? Tenía que serlo, pero no. Le dio lo que querían a un hombre que iba a fracasar para que ellos vieran lo que iba a ser un rey. Te va a dar lo que quieres. Es plan de Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Te da lo malo cuando pides lo bueno, porque tu corazón no está bien delante de Él. Es duro decirlo. ¿Lo entendiste lo que dije? Te da lo malo. Pides tú lo malo, Él te va a dar lo malo. Porque eso es lo que quieres. No quieres ser gobernado por Dios. No quieres seguir el camino de Dios. Y aquí dice: el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti y serás mudado a otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas cosas, haz lo que te viene a tu mano, porque Dios está contigo. ¿Qué cosa le dijo Samuel, el profeta, que ya conocía todo? Le comenzó a explicar todas las cosas por profecía, lo que iba a acontecer, 4 o 5 cosas que le iba a suceder a Saúl cuando iba en camino, porque este hombre le hablaba a Dios en su oreja, a Samuel. Vemos entonces que la palabra de Dios le dijo la última cosa: haz lo que te viniere a tu mano, porque Dios está contigo. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Cuando iba a llegar a esta parte, mis hermanos, vamos a leer unas pocas. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo de Israel? Hoy, desde que te haya apartado de mí, hallarás 2 hombres, esta es la primera profecía, junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Número 2, tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo que ¿qué haré acerca de mi hijo? Número 3 podemos decir. Y luego de allí siga más adelante y llega a la encima de Tabor. Te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, lo que tomarás de mano de ellos, el pan que es sacrificado a Dios, mi hermano. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descenderán en el lugar alto, y delante de ellos saltillos, panderos, flautas y arpas, y ellos profetizando. Y entonces el Espíritu de Jehová iba a entrar en él y lo iba a mudar a otro hombre, mi hermano. Aconteció luego que al volver él a la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. El profeta, vamos a ver una cosa, me voy a regresar para atrás. El mundo nos dice de esta manera: cuando una persona no tiene buen trabajo, cuando una persona no sabe hablar, cuando una persona no tiene escuela, ellos dicen: es falta de educación. Mi hermano, yo no recibo eso. Falta de educación. Pero vamos a ver la educación de Saúl. Vemos que la palabra de Dios nos enseña: y cuando hubieron descendido del lugar alto en la ciudad, él habló con Saúl en el terrado, arriba en el techo. Toda esa noche estuvo hablando con él. Dios te ha ungido, Dios te ha dado estas cosas, Dios te va a dar esto. Vas a ser rey, estas son las cosas que vas a hacer. Pero en el corazón de Saúl no quería cambiar. En el corazón de Saúl era rebelde. En el corazón de
de Saúl se escondió. Cuando lo estaban buscando, se escondió, mi hermano. Cuando fue cambiado a otro hombre y dice que se encontró a la guarnición de los filisteos. Cuando los filisteos estaban ahí en la entrada del pueblo, dice la palabra de Dios que le había dicho a Samuel: haz lo que te viene a la mano porque Dios está contigo. ¿Qué hizo esta persona, Saúl? Podía haber agarrado a esos filisteos porque no había armas en ese tiempo y romperlos a todos con sus manos, pero tuvo miedo. Qué cosa tan dura, mi hermano. Desobedeció. Al principio desobedeció. Y ya desde entonces se vio Saúl que venía cayendo más pronto y más pronto. Así no hay muchos hermanos. Se ven en su vida cayendo en las cosas de Dios, pero no se arrepienten. ¿Por qué? El dinero es bueno. La popularidad es bueno. Y Dios dice que Él no recibe la honra y la gloria. La gloria de carne no recibe Dios. El orgullo, las concupiscencias de la carne no recibe Dios. Él reparte su gloria con alguien. Pero cuando Dios te levanta y te hace hijo de Él, Él espera que tú le des gloria. Dios podía haber hecho todo esto. Dios no necesita al hombre, pero espera del hombre que cuando Dios hace algo en él, que le diga: gracias, Dios. Gracias porque me ayudaste en estas cosas. ¿Qué podemos aprender de Saúl? ¿Qué podemos aprender, hermanos? Dice su palabra: work out your own salvation with fear and trembling. Tenemos que obrar en la obra de Dios con temblor y temor, hermanos. ¿Podemos fracasar? Tenemos que levantarlos, pero no como el mundo que usan la gracia para ese beneficio. Somos libres, pero no tener ocasión de usar la libertad para pecar, mi hermano. Porque Dios nos va a traer a cuenta. Dios no recibe la gloria de la carne, las obras del hombre fuera del Espíritu. Dios solo puede recibir lo que es el Espíritu Santo y lo que es de Él. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tú, mi hermano, tú, mi hermana, tú, hombre y mujer que estás escuchando en este momento, cierra tus ojos. Padre, entra en mi vida. Cámbiame, transfórmame, perdona todos mis pecados. Yo reconozco que soy pecador, pero de este momento buscaré una iglesia donde se predica Jesús, donde se predica tu venida, donde se predica que el pecado es en contra de las cosas de Dios y que Él viene para atrás por mí y por ti. Pero una iglesia sin mancha y sin arruga. Si has orado esta oración, te felicito, porque ahora eres parte de la familia de Dios. Este es el evangelista R.V. Cervantes. Me puedes encontrar en YouTube, Heaven and Earth Ministry. Heaven separado and separado, Earth separado Ministry. En YouTube, ahí tengo programas en YouTube. Tal vez voy a poner esta también. También me puedes encontrar en el radio 1160 en los sábados a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche. Este es el evangelista R.V. Cervantes y Dios te bendiga. Gracias.